¿Te gusta el cine? ¿Te gusta ver series o películas? No te puede faltar este Ambilight. Te explico a cómo montarlo y cómo calibrarlo de manera adecuada, para que los coloques y se vean perfectos y no tengas problemas. Vamos a ello. Hola a todos, soy Gudo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre este producto, de Gove Ambilight. Viene en una cajita que no es muy grande. Dentro de la caja trae la tira LED, que va en las 4 partes de la pantalla, unas toallitas limpiadoras, unas grapas, el controlador, la cámara y unas esponjas naranjas que sirven para configurar la cámara de la televisión, que explicaré más adelante en este vídeo. Además, con esta tira LED funciona con Alexa y puedes encenderla, cambiar modos, dejar un color fijo, hablándole directamente a la Alexa. También, más adelante, te lo explicaré. Este Ambilight está preparado para televisores de 55 pulgadas en adelante. En mi caso, tengo un televisor de 49 pulgadas y lo montaremos en este televisor. Cuando es un televisor más pequeño de 55 pulgadas, las tiras LED sobresalen. Así que lo que tendremos que hacer es doblar la tira LED de una manera para que no sobresalga por los laterales. Empezaremos la instalación de esta tira LED a pegarla desde un lateral de abajo de la televisión. Da igual qué lateral, si el izquierdo o el derecho. Después en la configuración elegiremos dónde hemos empezado a colocarla. Como pasa en mi caso, que la tira LED es más larga que la televisión porque está preparada para 55 pulgadas, y si lo instalas en una tele más pequeña, sobrará tira LED por todos lados. Entonces, lo que tenemos que hacer es doblar la tira LED. Hay que doblarla con mucho cuidado y sin apretar, simplemente que haga una curva, para no dañar el circuito eléctrico y que no funcione luego la tira, porque se haya roto. Siempre hay que hacer el doblez al final de cada tira, es decir, la tira viene en 4 partes unidas y cada una va en un lateral de la tele. Tal como veis en la imagen, pues empezamos a colocar desde la parte de abajo y subimos, y cuando vemos que nos sobra tira LED, hacemos el doblez. Una vez pegada, empezaremos con la tira superior y empezaremos justo en el borde. La pegaremos entera y cuando lleguemos al final y vemos que nos sobra LED, lo volvemos a doblar. Y así con las 4 partes. Siempre doblamos al final de la tira LED. Una vez que tengamos las 4 tiras de LED pegadas, instalaremos la cámara. La cámara tiene que ir en la parte superior o en la parte inferior, donde quieras colocarla, pero tiene que ir en el centro de la televisión. La cámara esta parece ser engorrosa, pero acabas acostumbrándote de que está ahí y la dejas de ver. Por último, colocaremos el controlador, donde van conectadas las tiras LEDs, la cámara y la corriente. La colocaremos por algún lugar de la televisión, donde lleguen todos los cables. Te recomiendo que sea por mitad de la tele. Todo esto va pegado con una cinta 3M que trae incorporada cada aparato. Después conectaremos todos los cables, la cámara, la corriente, los LEDs. Cada conector es diferente, así que no tiene mucho misterio. Ya solo nos queda la configuración, así que cogeremos nuestro teléfono móvil y nos descargaremos la aplicación de nuestra Store. Colocaremos las esponjas naranjas de esta manera en la televisión y empezaremos el emparejamiento. Es bastante fácil, ya que solo tienes que seguir las instrucciones en pantalla. También puedes poner este vídeo en tu televisor y con esta imagen puedes graduar, funciona exactamente igual que si pones las esponjitas. Solo tienes que pausar el vídeo en este momento. Una vez configurado, podemos tener algún problemilla con los colores. No funcionan bien, no hace bien los colores en la pantalla y casi seguro que en nuestra cabeza diremos esto es un rollo, lo devolvemos, menuda... Pues no, hombre, espérate. Prueba a hacer estas cosas que te voy a explicar a continuación, que casi seguro que solucionan todos estos problemas.
Lo primero de todo, haremos un control de colores. Así que si quieres, pon este vídeo en tu televisor y hacemos la prueba de la ruleta de colores y nos fijamos si aparecen como tienen que aparecer. Si vemos que aparece, por ejemplo, el color rojo en nuestro televisor a la izquierda y el LED te lo refleja en la derecha, esto es un problema de configuración. Tendremos que volver a reconfigurar y cambiar el orden de los LEDs en el modo de agujas del reloj. También podemos tener un problema, que es que si estamos viendo la televisión y predomina el color rojo, sobre todo en la parte de abajo de la televisión, y en la pantalla no sale ningún color rojo, esto puede ser causado por el reflejo de tus luces del techo. También puede ser, como en mi caso, que si pegamos la cámara en el borde de nuestra televisión, como vemos, el marco de la tele hace una pequeña diagonal. Esto hace que si pegas bien la cámara, no mire bien hacia el televisor. En mi caso, he tenido que poner un trozo de plástico para que la cámara quede recta, mirando bien hacia la zona de la televisión. Para tener una buena experiencia con esta tira LED, lo idóneo es no tener apenas luz. Ni luz del sol, ni luz de bombillas que alteren los reflejos en pantalla. Donde se ven mejor o puedes configurar es con películas de dibujos animados, donde los colores son brillantes y vistosos. En las películas de adultos quizás es un poco más tenue el brillo de los colores, pero hace muy bien el efecto. Para emparejarlo con la Alexa, solo tenemos que configurarlo desde las opciones y conectar nuestro Wi-Fi de casa de 2,4 GHz. También tenemos que instalar la skill de Google en nuestra Alexa y se vincula. Ya solo tienes que pedirle a la Alexa que haga lo que quieras. Alexa, enciende luz tele. Alexa, luz tele rojo. Alexa, luz tele azul. Alexa, luz tele modo vídeo. Nosotros le hemos puesto el nombre luz tele, pero tú puedes ponerle el nombre que quieras. También puedes crear rutinas, como por ejemplo puedes decir Alexa, enciende cine, y como vemos me enciende una luz ambiente y la tira LED de televisión. También funciona con Alexa apaga cine, apaga las dos cosas. Alexa, enciende cine. Alexa, apaga cine. Si no tienes Alexa, puedes encender esta tira LEDs y hacer todo lo mencionado desde la aplicación del móvil o desde el controlador de la tira de LEDs con unos botones que trae. El controlador es la parte negra que es donde se conectan todos los cables. Esta tira LED y su aplicación tienen muchos modos. Podemos estar escuchando música y que la luz funcione a juego. También trae muchísimos modos de efecto, que te harán sentir como si estuvieses en una playa o en una tormenta de lluvia. Así que sin duda es un artículo que si te gusta el cine o te gustan las series y no tienes ningún Ambilight, es una buena opción, a un precio bastante asequible para todos. Te dejaré en la descripción de este vídeo los enlaces para poder comprar esta tira LED, si quieres la Alexa, etc. Ahora vienen los puntos negativos. Así que como contras puedo decirte que sí que es verdad que la cámara tiene que estar muy bien enfocada y cuesta un poco dejarla en el punto idóneo para que funcione y no refleje mal los colores. Pero una vez lo consigues, esta contra la podemos quitar. También trae un pequeño retardo de milisegundos. Es normal, ya que la cámara tiene que ver los colores que salen en pantallas, enviarla al controlador, el controlador enviarle la señal a los LEDs y mostrártelo. Son unos milisegundos que apenas se perciben, pero si eres muy perfeccionista sí que se notan ese retraso. Pero la verdad que si estás viendo una película, yo no me doy cuenta. Así que le doy una muy buena puntuación a este producto que recomiendo. Si te gusta el cine o incluso tener la luz indirecta en tu habitación o donde tengas el televisor. Y esto es todo. Si te ha ayudado, no olvides suscribirte. Un saludo y hasta luego.